Como pastor principal de la iglesia conocida en todo el mundo, Hillsong Church de Sydney, Australia, la audacia, innovación y visión de Brian Houston han encendido un movimiento mundial de iglesias con más de 75,000 asistentes semanales en más de 15 sitios en el mundo. Junto con su esposa Bobby, han pastoreado la iglesia Hillsong desde 1983, creciendo desde una pequeña congregación de 45 personas a la influencia expansiva que se ve hoy. Él también supervisa varias iniciativas de Hillsong, una escuela de liderazgo internacional, una popular conferencia y décadas de exitosas grabaciones de adoración. Pero como líder de iglesia, él sabe que un ministerio que prospera nunca viene sin su parte de luchas y sufrimiento. Hoy, Brian nos compartirá cómo ha liderado en medio del desafío y cómo ha obrado Dios en todo ello. Demos la bienvenida a Brian Houston al escenario de la cumbre. Pues, Brian, no tengo palabras para agradecerte estar aquí hoy. He querido hacerte una entrevista durante mucho tiempo. Y he estado en tu conferencia en Hillsong varias veces, te he invitado varias veces, tú nunca has dicho sí. Así que... Eso no es cierto. Sí, solo quiero saber, ¿es algo entre nosotros dos o...? Me alegra estar aquí. Es la primera vez en este campus y obviamente es tan hermoso como había oído. Y por lo que recuerdo, tú nunca me invitaste antes a venir aquí. Nunca. Hablaremos de eso después. El primer nombre no apropiado. Todos creen que eres australiano. Eres un kiwi. Naciste en Nueva Zelanda. Es cierto, así es. Pero 37 años en Australia, 38. Entonces, Así ¿en que- cierto modo ocultas eso de Nueva Zelanda No. o no? La cosa sobre los neozelandeses es que todo neozelandés ama al equipo de rugby de ahí, llamados los All Blacks, a los que vi en Chicago, de hecho, hace un año. Y lo único de cualquier neozelandés que se diga neozelandés es que puedes avanzar en la vida, pero nunca dejas de apoyar a los All Blacks. Sí, creo que puede ser Ujú. cierto. Bien, tus padres, personas del Ejército de Salvación. Ajá. ¿Cómo fue criarte con personas que trabajaban en el Ejército de Salvación? Bueno, es chistoso. Realmente nací en un hospital para madres solteras, dirigido por el Ejército de Salvación. Mis padres estaban casados, pero eran oficiales del ejército y allí nacían sus hijos. Pero yo tenía 5 años cuando dejaron el ejército. De hecho, tenía 3 años cuando dejaron el ejército. Bien. Sí, mi padre tuvo 2 colapsos nerviosos muy malos, hasta el punto de ser hospitalizado. Obviamente era muy pequeño para recordar esto, y en ese momento me dijeron que él nunca volvería a predicar. Él terminó recuperándose y predicando de nuevo, así que bueno, ese fue el final de ellos en el Ejército de Salvación. Bien. Ahora, Brian, tienes un nuevo libro por salir que se va a publicar hasta septiembre. Tenemos las primeras copias. Este es un libro extraordinario. Gracias. Lo leí y lo releí anoche. Vive, ama y lidera. Pero esta es como la historia de tu vida, es la historia de tu fe, es la historia de la visión que Dios te ha dado de edificar una iglesia absolutamente increíble. Llévanos al primer momento cuando dijiste, en vez de meterme en negocios o en otra cosa, creo que querría ser pastor. ¿Cuándo fue que lo pensaste? Es chistoso que ese es el primer ejemplar de pasta dura de ese libro que he visto. Pero, Ese ¿qué- que está ahí, ni siquiera he tocado ¿Te uno. gustaría que te lo dedicara? Firmaré un ejemplar para ti. Puedes tocarlo si quieres. Está increíble. Sí. ¿Eh? Supongo que soy diferente a muchas personas. Desde el momento en que lo puedo recordar, desde que era pequeño, veía a mi padre irse a predicar a algún lado, y yo siempre pensaba, algún día haré eso. Siempre supe que llegaría a ser pastor, ser predicador, y realmente desde los 5 años esa es la única cosa que siempre he querido ser. Así que mi llamado siempre ha estado muy entretejido. Me encanta como Pablo al inicio de Efesios, soy predicador, perdón, pero en Efesios capítulo 1, versículo 1, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios a los santos en Éfeso. Y veo eso y es como Pablo, es quien yo soy. Un apóstol, es lo que yo hago. Por voluntad de Dios, esta es mi autoridad. A los santos que están en Éfeso, esta es mi audiencia. Y siento que he crecido con este tipo de claridad, lo que es una enorme ventaja en la vida. Sí, sí, pero entonces cuando comenzaste la iglesia,
predicar se te hizo muy difícil. Tenías terror a hablar en público. Tenías esa cosa del pestañeo. Sí, todo Y eso. tú estuviste muy tentado a retirarte de esto debido a al terror que te daba hablar en público. Sí, creo que al ser el hijo de un destacado pastor, puse sobre mí mismo una presión exagerada. Lo quería demasiado. Y cuando era más joven sabía que el llamado de Dios estaba en mi vida. Pero trabajar en ese tipo de confianza, de lo cual hablo mucho en este libro, entender tus áreas grises y sentirte cómodo contigo mismo, me tomó mucho tiempo. Sí. Comenzamos esta iglesia en un cine rentado. ¿Dónde comenzó la tuya? Comenzamos en una pequeña escuela, era un salón muy pequeño, y el primer par de semanas que estuvimos ahí, había cuerdas de gimnasia como en las Olimpiadas colgando donde yo iba a hablar. Y es aquí donde tú y yo somos diferentes, Bill, porque yo puedo ser espontáneo. Cuando hablaba tenía solo 29 años cuando comenzamos. Sí. No tenía ninguna intención de insultarte o algo así, Sí, Bill. sí. Pero Y, sin duda necesitas saber a dónde vas cuando... Pero yo... bueno, como sea. Si contara la historia rápido... si pudiera contarla rápido... tenía 29 cuando empezamos y estaba loco, así que predicaba donde estaban esas cuerdas de gimnasia. Y un domingo agarré una de esas cuerdas y me balanceé sobre la multitud. No fue difícil porque solo había 3 filas de personas al inicio. Me columpié hacia atrás y seguí hablando. Y había un joven en la audiencia que debió quedar impactado por eso, porque durante la semana le dijo a todos sus amigos, deberían venir a nuestra iglesia. El pastor se balancea en una cuerda como un mono. Y es real. Él llevó a 9 amigos, las primeras 9 personas de hecho que conectaron con la fe en nuestra iglesia, y 3 semanas él trajo a 30 personas. Y todas ellas conectaron con Jesús. Y ese realmente fue el comienzo del movimiento que no se ha detenido en 32 años en nuestra iglesia. Esa es una gran historia. Ahora, Brian, quiero llegar a un tema muy interesante en tu libro y fuiste notablemente sincero en este libro. Ujú. Elogio tu vulnerabilidad y tu valentía en este libro. Pero creo que cuando la mayoría de personas oye de tu nombre y la reputación de Hillsong, es una de las iglesias más grandes del mundo, se ha extendido por todo el mundo y palpita con el poder del Espíritu Santo, su música ha tocado personas en todo lugar, y creo que muchos supondrían que vives bien y que todo ha sido muy fácil. Y en el libro relatas una historia distinta, que esto fue muy, muy difícil. Y una de las cosas más difíciles en el curso de tu increíble ministerio en realidad concierne a tu padre. Ujú. Y cuando leí eso en el libro, tú y yo habíamos hablado de eso hace años en privado, pero tuviste una increíble decepción con tu padre, que tuviste que manejar públicamente. Y cómo lograste sobreponerte es un testimonio de la gracia de Dios, pero háblanos de eso. Aún tengo que tratarlo de manera pública hasta la fecha, pero sí fue el peor día de mi vida, en 1995. Así que hace 20 años, 1999, perdón, 99. Yo tenía una reunión normal con quien supervisa la administración de nuestra iglesia, un buen amigo mío, y él siguió con su lista normal. Y cuando llegó al último punto, dijo, hay una cosa más, Brian. Y pude sentir que eso no serían buenas noticias. Dijo, no se trata de ti, se trata de tu padre. Y entonces procedió a decirme que había llegado a la iglesia una queja de que mi padre había abusado de un joven, un varón. Y, bueno, puedes imaginarlo, mi padre era mi héroe. Así que los golpes que recibí me hirieron como líder, como pastor, como hijo y claro, como papá de los nietos de mi padre. Y fue la noticia más horrible que se puede escuchar. Fueron cosas que habían pasado 20, 30 años antes, incluso 40 años, cuando él era pastor en Nueva Zelanda, pero ahora se había mudado a Sydney, Australia. Y sí, el daño fue inmenso, así que lidié con eso en todos los diferentes niveles. ¿Y cómo lo manejaste? ¿Qué hiciste primero?
¿cómo lograste manejar la emoción? Probablemente no muy bien. La emoción. Creo que activé el modo liderazgo. Así que lideré a todos los demás, mis hijos, Bobby, mi matrimonio, obviamente la iglesia. En ese tiempo estaba supervisando nuestra denominación, son 1200 iglesias. Así que tuve que tratar con cada nivel. Mi padre había sido un gran pastor dentro de esa denominación. No solo eso, sino que nuestro campus en la ciudad era la iglesia que pastoreó por 22 años. Y solamente tomamos eso. Habíamos tomado ese campus 6 meses antes de que yo supiera esto. Y sí, tal vez yo cuidaba de todos los demás. Fuimos al consejo de la iglesia y hablamos de ello. Luego fuimos al equipo ejecutivo de nuestra denominación y hablamos de ello ahí. Cuando esto salió a la luz, la víctima tenía 37 años de edad y decía no quiero involucrar a la policía. Bueno, lo que ha sucedido en tiempos más recientes es que en mi estado, en Australia, es el único estado en Australia, de hecho, donde cuando se trata de delitos sexuales de cualquier tipo no hay estatuto de limitaciones. Y aunque la víctima tenía 37 años de edad, cuando él confesó por primera vez o cuando yo me enteré, él rogaba que no avisara a la policía, pero resulta que legalmente yo debía haberlo hecho. Así que, aún trabajando en todo eso, incluso ahora agradecería sus oraciones. Siento que hice todo para no encubrirlo. Y en 15 años nadie me dijo que, aunque el hombre era un adulto, yo debería haber informado a la policía. Aún es un desafío en este momento y desde luego interiormente yo, porque probablemente me dejé al final, comencé a implosionar en un periodo de años. Sí, y Brian, hablas de algo en este momento que todo líder conoce. Sufrimiento, desengaño, de un tipo u otro. Sigue habiendo una función de liderazgo que hay que realizar. Y también está tu propia alma, que tienes que proteger o intentar manejar. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo priorizas? ¿Vas a una cosa y luego a la otra? Creo que como soy un líder, activé automáticamente el modo liderazgo y básicamente me ocupé de todo y de todos los que me rodeaban. Y también hubo una increíble gracia sobre la historia porque realmente nuestra iglesia en toda la tormenta había seguido adelante y adelante a pesar de que uno de nuestros campus, mi padre fue pastor durante 22 años. De esa iglesia Bobby y yo salimos para comenzar la iglesia Hillsong. Y eso es increíble que las personas en la iglesia estuvieron ahí en el trayecto y parte de eso se debió a que fui capaz de liderar en todo aquello. Pero interiormente era una historia totalmente distinta. Yo sentía que estaba bien, pero la tristeza, el dolor, la conmoción, el trauma, todo eso comenzó a aplastarme hasta que terminé en un lugar emocionalmente que francamente nunca pensé que podría llegar. Yo era siempre optimista, nunca había sido así. Pero me encontré a mí mismo en ese lugar oscuro quizá hace 4 años. Sí, aquello fue increíble para mí. Hablas sobre una noche hablando en una iglesia que tuviste algo a lo que podríamos referirnos como un ataque de pánico. Sí. Y sentiste que tu interior comenzaba a desgarrarse y que quizá algo grave estaba sucediendo. ¿Puedes hablarnos de esa experiencia? Ya casi lo has dicho todo, pero puedo. Fue un momento difícil. Me había estado aplastando y lo que se dice es que personas como nosotros y líderes tendemos a estar en el cuenta revoluciones y a estar en el borde del rojo siempre. Casi vivimos ahí. Y con un poco más nos situamos en la zona de peligro. Y creo que eso sucedió. Creo que con los años, porque ahora hace muchos años desde que supe la noticia había empeorado, de hecho. Inevitablemente resultó que había más víctimas y hasta la fecha ni siquiera sé cuántas. Pero a lo largo de los años supongo que había estado desinflándome. Comencé a tomar algunas malas decisiones porque he viajado mucho y lo he hecho por muchos años. Comencé a tomar una pastilla para dormir, solo para el avión, y me daba 3 horas de sueño. Y entonces con los años y años tomaba otra más, así que tomé 2 en un vuelo a Australia. Australia queda lejos de todo, y dormí por 6 horas.
Y entonces lentamente comencé a tomar pastillas para dormir cada noche de mi vida. No podía dormir sin ellas. Y honestamente creo que todo aquello contribuyó, creo que tuvo un efecto negativo en mí y también contribuyó al lugar donde me encontré a mí mismo. Pero tuvimos una muy intensa... tuvimos lo que llamamos una conferencia Hillsong en las principales ciudades de Australia para celebrar los 25 años de la conferencia. Y había ajetreo, fue intenso y yo sentía como una presión extra. Y yo sé por otros motivos no relacionados, me llevó a la zona de peligro. Y solamente pocas personas sabían que yo no estaba bien. Recuerdo que una vez fuimos a cenar con amigos después de una de esas noches, y yo estaba sentado sobre mis manos todo el tiempo porque sabía que si no lo hacía, no podría controlarlas, las movería todo el tiempo. A ese punto había llegado. Y finalmente, en uno de nuestros campus más pequeños, en una parte hermosa de Australia llamada Noosa, yo estaba hablando una noche y supe que tenía problemas. Y cuando me levanté para pasar al podio, sentí que me derrumbaba al subir los escalones. Y fue la experiencia más humillante, Bill, porque me había preparado, había trabajado duro. Pero sentía como si estuviera enseñando en la escuela dominical, me sentía como uno de los niños. Mi mente estaba nublada, sentía como si hablara como un bebé. Al final hice un llamado, el cual he hecho durante 40 años, y ni siquiera era capaz de hacer un simple llamado, estaba confundido. Y después de ahí fui a mi casa, mi esposa fue increíble, Bobby, ella estaba intentando ayudarme, y sí, de pronto no podía respirar, estaba muriendo, y le dije, Bobby, no puedo respirar, no puedo, no sabía lo que sucedía. Ella sabía que era un ataque de pánico. Y pues eso fue lo que sucedió, visitamos a un doctor de nuestra iglesia después de medianoche, y él pudo ayudarme hablándome. Y el resultado final de eso fue tener que confrontar cosas, porque había llegado a ese punto. Y un doctor en ese momento me dijo, mira, probablemente tendrás esto el resto de tu vida. Y yo pensé, por la gracia de Dios, eso no va a suceder. Y por la gracia de Dios Sí. no he tenido otro ataque de pánico, así Sí. que sí. Pero hiciste algunos cambios sustanciales en tu vida Sí, así desde fue. ese momento. Fueron nuevos límites, nuevos regímenes físicos y creo que probablemente sea la razón por la que te has alejado de eso, ¿no? Sí, definitivamente tenía que hacerlo. Llegué a un punto, como dije, no pensaba que podía llegar a ese punto. Yo nunca fui de ese tipo de personas y quedé asombrado de mí mismo, de donde me Sí. encontraba emocionalmente. Ajá. E hice grandes cambios, cambié mi manera de viajar, dejé de tomar esas pastillas. Y también hablé con un doctor por un tiempo, quien me ayudó con esas cosas, y pues puse más disciplina en ciertas partes de mi vida. Eh, y para ser honestos, milagrosamente, me las arreglé para salir de ello muy rápido, más rápido de lo que nadie esperaba. Sí. ¿Quieres hablar de algo más agradable? Claro. Bien, en los 90 creo que fue, existió una mujer increíblemente dotada en tu iglesia llamada Darlene Check. Ujú, Escribió algunos cantos de adoración ujú. y fueron unos 15 años de carrera. No sé exactamente cuántos años en que hubo literalmente una explosión de música que salió de tu iglesia e influyó la música en iglesias por todo el planeta. Háblanos sobre cómo comenzó eso, cómo se difundió tan rápido y qué papel desempeñaste en eso. Bueno, primero, Darlene fue una gran bendición durante los años que estuvo en nuestra iglesia y ella creció como una niña estrella de la TV y tenemos a este joven matrimonio, ella y su esposo llegaron a nuestra iglesia. Siempre quise tener una iglesia que escribiera canciones, las cantara y dirigiera a la iglesia cuando se trataba de adoración y música, porque soy un gran creyente en el potencial de la iglesia y en todo lo que la iglesia puede ser. Habíamos intentado edificar el tipo de iglesia que ayudara a otros a edificar la iglesia, de lo cual se trata nuestra conferencia. Así que fue en cierto modo intencional tener ese tipo de iglesia que escribe cantos y Darlene fue parte de esto. En el 93 escribió Canta al Señor y desde luego ese canto
tuvo globalmente un impacto inmenso. Y ya han pasado 25 años. Sí. Cada año salía esta música y milagrosamente hoy, incluso ahora, Darlene y su esposo pastorean su propia iglesia. Hoy tenemos una influencia mayor, vendemos más álbumes y vemos más puertas abiertas incluso ahora de las que habíamos visto antes. Ahora veo que hay una gracia sobre nuestra iglesia y le agradezco a Jesucristo por eso. Creo que la música es la punta de lanza para una iglesia saludable. Y si esa iglesia es saludable, si el alma de esa iglesia es saludable, entonces se verá en el canto de esa iglesia. Y ha sido una historia asombrosa. Sí. Y entonces, cerca del final de la carrera de Darlene, tu hijo Joel comenzó a cantar, comenzó una pequeña banda que terminó siendo una de las más respetadas y, sí, de las bandas cristianas más impactantes. Háblanos de cuando Joel comenzó a cantar y cuándo detectaste que él tenía talento. Esa es una historia chistosa realmente, porque cuando era pequeño le obligaba a ir a clases de piano. Bobby y yo le hacíamos ir, y yo tenía que quedarme esperando para asegurarme de que entrara. Porque aborrecía las clases de piano, al parecer. Y él cuenta la historia que yo escuché recientemente en que él simplemente aborrecía ir ahí. Y por eso, en cierto momento, el profesor le dijo, Joel, tu tarea esta semana es, quiero que escribas una canción. Solo escríbela. Y hubo algo en eso que dio en el clavo. Y a él le encantó la idea de ser capaz de crear. Y descubrió que la creatividad era lo que realmente le gustaba. Comenzó a escribir cantos y Hillsong United era simplemente la banda de jóvenes de la iglesia. Ahora tienen 30 y tantos, son padres y madres y demás, pero ha sido una historia milagrosa porque, como he dicho, el modo en que Dios los usó está llevándolo a otro nivel. Sí. Y ahora, a propósito con Joel, yo sencillamente no lo vi venir y escribió un canto cada día. Claro, a través de Hillsong United. Sí. Pero en otros tiempos se escribió el canto y comenzamos a cantarlo en la iglesia y le pregunté a alguien, ¿quién lo escribió? Y me dijeron, Joel. Y yo literalmente dije, ¿Joel qué? Sí. Tan solo no lo vi venir, Dios. Bueno, eso no me resulta tan inusual porque he estado a tu lado y te he oído cantar. Y solo digo. Te diré algo, Bill. ¿Por qué no hacemos un concurso al final de esta sesión? Y podemos hacer que la gente vote. Sí. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Pero tuvo que ser un poco difícil en algún punto cuando Joel y su banda se comenzaban a identificarse con los jóvenes de tu iglesia. Y Darlene seguía en el equipo haciendo música en la iglesia, así que ambos hemos sido líderes por mucho tiempo y hemos tenido estas transiciones difíciles o hemos tenido que supervisarlas. ¿Qué tal fue esa transición? Es buena pregunta. Creo que en general, para ser honesto, estuvo muy bien. En el momento Mark y Darlene necesitaban irse y así... Fue un proceso largo, probablemente en realidad fue de 10 años, que condujo literalmente hacia el punto donde ellos se fueron y Mark quería pastorear su propia iglesia y demás. Y en ese tiempo había tensión, había presión y eso, pero creo que ellos y nosotros siempre pudimos poner el cuadro general por delante de cualquier frustración o desafío. Y fuimos capaces de despedirlos con buen corazón y les va fantásticamente. Mira... ha sido un tiempo estupendo y el milagro para mí con esa iglesia es que varias temporadas y varias transiciones, la iglesia es resiliente. Quiero decir, simplemente sigue adelante. La gente ha pensado, bueno, fue porque esa persona dirigía la alabanza, Sí. fue por causa de eso. Y una y otra vez se demuestra que realmente no se trata tanto de qué persona o ninguna de esas cosas. Sí. Creo que cuando Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, realmente Él edificaría su iglesia. Sí, también lo creo. Ya. Entonces, Brian, anoche estaba hablando con un pastor, ambos conocemos a ese pastor, un tipo estupendo, y él comenzó una iglesia hace 4 o 5 años y ha tenido algunos
cambios en las personas que asisten a su iglesia en solo 4 o 5 años, personas con las que comenzó la iglesia y ahora hay personas diferentes llegando a unirse y fundadores que salen y demás. Yo he llegado a la conclusión, solo estoy probando esto, a ver si estás de acuerdo, de que en la mayoría de organizaciones, iglesias y otras nuevas organizaciones, con quienes comienzas una iglesia, no son necesariamente los que se quedarán durante todo el tiempo. ¿Estarías de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que con frecuencia cuando comienzas tú tienes una idea de quién será una persona importante, que esa persona hará otra cosa. A veces, incluso hay personas que te dirán, estoy contigo por siempre, y si alguna vez te vas, me voy contigo. Ya sabes, Sí. ese tipo de frases. Y a veces las personas que esperas que estén ahí son quienes no están. Y algunas de las que pensabas que serían un poco más volubles y quizá no se quedarían, son las personas con las que te quedas. Por eso es bueno en el liderazgo tomarte tu tiempo y realmente invertir en las personas, y es sorprendente a quienes trae Dios. Sí. Creo que cuando comenzó Willow, uno de los peores errores que cometí es que dibujé una visión para el grupo que comenzó con Willow y les dije a ellos, haremos juntos una carrera de 40 años y vamos a estar el uno con el otro en los momentos importantes de la vida y eso, y luego todos vamos a retirarnos juntos y todos vamos a sentarnos en mecedoras y babear, dormitar, tumbarnos y cosas así. Pero todos correremos la carrera juntos, ¿bien? Sí. Y entonces, debido a que yo había puesto esa promesa tan alta, cuando personas que estaban en el inicio realmente se sintieron guiadas por Dios para hacer otras cosas buenas en el reino, sintieron como que estaban rompiendo un pacto Sí. que yo había hecho neciamente, creo. Sí. Y tuvimos que trabajar mucho en estos conflictos y por eso en estos días ya no hago ninguna de esas promesas. Voy a Eclesiastés 3 y les hablo de etapas. Y cuando llegan nuevos miembros del personal, yo digo, me encanta, ¿sabes? Que comiences aquí una nueva etapa. Sí. No sé si tu etapa será de 3 años, 13 años, 33 años, no lo sé. Pero todos estamos aquí solamente por un tiempo. Y llegará un momento en que mi tiempo llegue a su fin y tu tiempo llegue a su fin. Así que vamos a darle a Dios lo mejor esos años. Y quizá no hacer promesas de que todos estaremos en ello por siempre. ¿Tú te identificas con eso? Sí, completamente. Bien. Y hay algo interesante para mí también, y es que a veces la gente literalmente puede moverse al otro lado del mundo, pero nunca salen de tu vida. Sí. Así que me resulta interesante, ¿sabes?, las dinámicas de las relaciones. Y una de las cosas con las que hay que lidiar como líder es: no todos tus hijos se quedarán contigo. No todas tus hijas se quedarán contigo. La inmensa mayoría lo hace. Yo he sido bendecido, y creo que tú también, con un equipo increíble de largo plazo. Y con personas que han estado en los buenos tiempos, en malos tiempos y en tiempos intermedios. Pero a veces, algunas personas no se quedan contigo. Y a veces puede incluso haber tristeza en eso también. Yo sé que uno solo puede edificar con personas que quieren estar ahí. Por eso Sí. nunca intento aferrarme a personas que no quieran estar. Y yo, como digo, creo que a veces algunas personas están cerca de ti geográficamente, pero de repente ya no están tan cerca de ti, ya no se relacionan contigo. Y hay otras personas que envías al otro lado del mundo, pero están más cerca de ti de lo que estaban cuando estaban al lado de tu casa. Sí. Es una dinámica interesante. Fascinante, sí. Oye, hace algunos años hiciste algo que me sorprendió mucho y creo que dejó perplejos a muchos pastores. Y comenzaste a plantar iglesias en importantes ciudades del mundo. Muchas de las ciudades han sido descartadas por líderes cristianos como la tumba de la cristiandad en algunos de esos lugares. Y estando ahí dijiste, vamos a plantar iglesias Hillsong en zonas extremadamente difíciles. Sí. En Kiev, en Ucrania, ¿es correcto? Sí. Y en Copenhague, Sí. la asistencia a las iglesias en Dinamarca es como de 1,5% y cayendo. Ajá. Y, ¿era eso? ¿Qué ideas tenías ahí? Ah, mira, siempre he sido inspirado por las grandes ciudades y las ciudades de influencia, y la idea de poder construir una iglesia que esté alcanzando a la gente de esa ciudad. Y finalmente con la esperanza de construir iglesias influyentes que puedan impactar la cultura. Simplemente me mueve. Ciudades como Londres, Nueva York actualmente, Los Ángeles.
no tendemos a ir al cinturón de la Biblia. Vamos a los lugares donde quizás sea más difícil, pero por el motivo que sea, la cultura de nuestra iglesia parece funcionar mejor en esos lugares. Aprendemos muchas buenas lecciones en el camino. Veo que cuando vas a una ciudad como, digamos, Londres o Nueva York, la gente enseguida te dice cómo es una iglesia en Londres. Una iglesia en sí. Londres hace esto, en Londres Ujú. les agradan este tipo de canciones. Y descubrí que es un error intentar construir una iglesia londinense. Lo que hemos hecho es construir una iglesia Hillsong en Londres, siendo fieles a nosotros. Una iglesia Hillsong en Nueva York, siendo fieles a nosotros, y nos ha funcionado. Y veo que si tienes a la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, Dios lo ha bendecido. E increíblemente, en ciudades difíciles, lugares como Barcelona, igual que Copenhague, que son una tumba, aún así puedes ver el cristianismo vital sucediendo ahí. Y es un milagro que esas iglesias crezcan, tomen impulso, las personas acuden a Cristo, es muy emocionante. Sí. Bendiciones para ti. Digo, creo que hay unas 10 de esas cosas ahora o no sé cuántas. Estamos a punto de comenzar las número 14 y 15 en Buenos Aires y en San Paulo, en ¿En Sudamérica. serio? Sí. Bien por ti. Oye, hace un tiempo hubo otra sorpresa. Para ti hubo un productor de cine que se acercó a ti y dijo que el fenómeno de tu iglesia y su música y el efecto de la música en todo el mundo podría valer la pena convertirlo en película. Pero dinos cómo fue que pasó. Es una historia asombrosa también. Alguien de Hollywood, de hecho, vino a nuestra conferencia en Australia. Has estado ahí, es una inmensa arena. Y estaba promoviendo otra película, era la película de Noé, que fue tan fiel a la Biblia. Digamos. No, Digámoslo es- así, lo que vimos, lo que salió fue ligeramente distinto, pero Bueno, él quedó impactado por la conferencia y le gustó mucho el ambiente de Hillsong. Así que llamó a otro productor, un hombre llamado Matt Weaver, que es el cerebro y corazón detrás de un espectáculo en Broadway llamado Will Rock You. Y los dos fueron a ver a Hillsong United en el Hollywood Bowl. Y desde luego Hollywood Bowl es un lugar icónico, al aire libre. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a...? ¿estadio? Estadio, ¿verdad? Estadio al aire libre. Y este hombre no cristiano se quedó unos momentos y desapareció. Así que el productor pensó que obviamente no le había gustado. Pero lo que este hombre había hecho es que, como un niño travieso, se abrió camino hasta el frente. Se las arregló para colarse y sentarse a unos 3 asientos desde el frente. Se sentó allí por 3 horas, toda la noche, y Dios lo tocó inmensamente. En particular, la canción Dios puede salvar, escrita por Reuben Morgan, simplemente lo impactó. Y él dijo, quiero que otras personas sientan lo que estoy sintiendo, quiero que otros experimenten esto. Así que los dos se reunieron con mi esposa y conmigo en el condado de Orange, presentaron la idea y así acordamos permitirles hacerlo. Ahora han creado la película, Hollywood la ha pagado, fue producida por Hollywood. Se trata de Hillsong, pero no está hecha por Hillsong. En cierto modo se enfoca en Hillsong United y especialmente si te gusta la batalla, la angustia por las canciones para Empires, que es su más reciente álbum, es buena y lleva el trasfondo y el telón de la iglesia a la historia. Y se va a estrenar en cines por todos Estados Unidos en un futuro cercano. Ahora, Brian, para concluir esto, cada vez que estoy cerca de ti, por alguna razón, y es muy consciente, después de irme de tu presencia, mi fe es ampliada. Tienes una unción que de algún modo ayuda a otras personas a creer que Dios puede hacer grandes cosas. Y yo no sé cuán consciente eres de ese efecto, pero parece que la historia de tu vida es, a pesar de algunas circunstancias muy difíciles, que aún crees que Dios puede hacer grandes cosas. Así que danos, para terminar esta entrevista aquí, dinos de dónde viene eso, por qué crees eso con tanta fuerza, por qué sientes que es tan necesario impartir esa verdad a la gente. Gracias, es muy amable. Amo lo que hago.
amo al Señor, amo a la iglesia y también a la gente. Y supongo que esa motivación nunca me ha dejado. Incluso en los días más oscuros, incluso en los mayores desafíos, incluso cuando quizá, sabes, conseguir un empleo cortando el pasto parecía una alternativa para alejarse de la presión, pero realmente nunca me he alejado de la visión que Dios puso en mi corazón. Y he aprendido que si sigues levantándote de nuevo cada vez que eres derribado, si sigues apareciendo, Dios hace grandes cosas y puede abrir grandes puertas, y tú eres otro estupendo ejemplo de resiliencia. Después de muchos años construyendo una iglesia, tu credibilidad es fuerte, tu corazón, tu pasión por Dios y por la gente, y por lo que Él te ha llamado a hacer son fuertes. Y la longevidad es quizás la mayor fortaleza que podemos tener como líder cuando se trata de ver cumplido todo lo que Dios pone en tu corazón. Y porque amas a la gente, quieres tener un gran impacto en la gente. Y es bastante simple. Sí. Pero difícil. Demos gracias a Brian, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien, pues... este es el mayor riesgo que he corrido en una cumbre, probablemente en una década. Pues... no tienen idea de a dónde va esto. Créanme, no saben. No apoyarían tanto como lo hacen si lo supieran. He tenido una teoría por más de una década. Y mi teoría es que la música y el liderazgo tienen una interesante yuxtaposición. Los líderes que conozco, que soportan la mayor presión, que van escalando montañas altas, parecen tener la mayor afinidad por el poder de la música. Podría enumerar nombres que muchos de ustedes reconocerían: líderes del gobierno, en los deportes, negocios, en el mundo eclesial y demás. Y cuando tengo conversaciones privadas con esos líderes de élite y digo, ¿qué haces para mantener la cabeza en su sitio y mantener tu corazón funcionando bien, con todo lo que tienes encima y toda la presión con la que vives cada día? Un muy alto porcentaje de ellos dicen, yo escucho música. Y yo digo, su lado derecho del cerebro es como, un momento, lo usas todo el tiempo, ¿por qué? Y dicen, por eso acudo a la música. Hablaba anoche con el Dr. Henry Cloud y le dije lo que iba a hacer en esa sesión. Y dijo, ¿en serio? Dijo, ¿quieres una sesión conmigo antes de hacer eso? Sí. Yo dije, quiero pasar unos momentos hablando a los líderes sobre música. Y él dijo, es un hecho muy conocido en la psicología, que las personas que están en funciones de evaluación la mayoría del tiempo, que siempre están tomando decisiones, analizando y haciendo todo eso, eso crea un hambre en otra parte de su alma de ser tocados por algo que no sean hechos, y proporciona un acceso especial para una presencia consoladora, o en el mundo cristiano para que la presencia de Dios haga una obra que a veces no puede hacerse de ningún otro modo. Y hace 3 semanas llevé a los líderes principales de Willow, los primeros 25, a un lugar en Michigan, y sabía que tenía que hablar con ellos, edificando sus almas una mañana temprano. Y pensé, hoy voy a hablar a mis colegas de algo que yo hago y que nunca les he dicho antes. Y yo no hago esto por razones de vulnerabilidad grandes. Lo hago porque creo que podría ayudarles, podría estimular algo en ellos. Así que les dije que cuando estoy pasando por momentos intensos de presión, y no puedo
tener acceso a la presencia de Dios leyendo mi Biblia o hablando con un amigo o mirando una puesta de sol o algo así, cuando no puedo sentir la presencia de Dios cuando lo necesito. Acudo a la música. Y a veces cuando encuentro una canción, una en particular, la pondré 50 veces. La repetiré y me quedaré donde quiera que esté y diré, lo necesito otra vez, Dios, lo necesito, lo necesito. O a veces, si es una época de presión, pondré la misma canción cada mañana y después cada noche, y entonces cada mañana y cada noche durante un periodo hasta que de lo que hable esa canción agarre tracción en mi alma y diga, muy bien, ahora estoy bien. Les dije que había pasado por un periodo de presión y no soy una persona temerosa. No digo eso, saben, cobardemente. Yo no estoy presumiendo ni nada, tan solo no vivo con mucho temor. Ese no es mi tipo de personalidad. Tengo muchos problemas, pero ese no es uno. Sí. Pero yo estuve en una situación hace un tiempo en que vivía con excesivas cantidades de temor. No tenía sentido para mí. Y pensé, no puedo creer esto. Yo no soy una persona temerosa, porque ¿cómo es que no puedo sobreponerme a esto? Así que acudí a todos los pasajes en la Biblia que hablan sobre no temas, no temas, no temas y todo eso, y no me ayudaron. Y entonces fui con un par de amigos y les dije, estoy viviendo con esto, tengo este tipo de temor. Y ellos fueron amables, pero no me ayudaron. Me escucharon, pero yo no pude obtener de ellos mucha fortaleza. Oré al respecto y todo eso. Hice excesivos paseos en barco, pensando en el bote, ya saben, cualquier cosa. Y encontré una canción que es reciente en la escena. Y en el momento que oí esa canción dije, esa es la canción que Dios probablemente usará para suplir la necesidad que no puede ser suplida de otro modo. Y Heather Hadley está con nosotros hoy y ella cantará una pequeña parte de esa canción. Y tal vez puedan entender el impacto o el efecto que tuvo esa canción en mí durante ese tiempo. Pero lo explico, les contaré otra parte de esa historia. Así que en el retiro que tuve con todos esos líderes, yo llevé esta canción en mi computadora. Y dije, esta es la canción que Dios está usando en mi vida para ayudarme con este asunto del temor. ¿Quieren escucharla conmigo? ¿Sí? Entonces la escucharon conmigo y dije, esto ha sido muy útil para mí. Y una persona sin pedírselo dijo, oye, necesitaba esa canción esta mañana. Dije, ¿en serio? ¿Tú? Y él dijo, sí, he estado lidiando con cosas. ¡Wow! Háblanos de eso. Y esa persona comenzó, y yo dije, muy bien. Y entonces otra persona dijo, necesitaba esa canción. Y estuvimos por 55 minutos con personas, líderes principales, personas de muy alto rendimiento del personal. Decían, necesitábamos esa canción. Fue uno de los momentos de liderazgo más memorables que hemos tenido en mucho tiempo. Así que quiero que escuchen esta canción y ver si alguno la necesita. Veremos lo que Dios hace aquí. Adelante, Heather. You unravel me with the melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer ashamed to feel I am a child of God. I'm no longer ashamed to feel I am a child of God. Oh,
mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. Oh, thank you, Lord. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Bueno, esta es una parte de la canción y cuando oí por primera vez la primera parte de la canción pensé, esto es muy hermoso, esto es lo que necesitaba oír, no tengo que ser un esclavo de este temor. Soy un hijo querido del Dios Altísimo. Él puede manejar esto. Y me sostuvo, y entonces justo en la mitad de esta hermosa canción, hay esta parte de la fe y dice, abriste el mar para que yo pudiera cruzarlo caminando. Tú ya me has demostrado lo que eres en el pasado, Dios. Te mostraste a ti mismo para mí. ¿Por qué pienso que no volverás a hacer eso? Y realmente me gusta esta parte central. ¿Pueden cantarlo? You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Yes. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Oh, you split the sea so I could walk right through it. And my fears were drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I'm a child of God. I am a child of God. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. Oh, no, no, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of God. Así que de nuevo, mi punto en esto es que los líderes en realidad viven un tipo de vida distinta a la que todos los demás viven. Vemos lo que otras personas aún no pueden ver. Las decisiones más difíciles están sobre nuestros escritorios. Las expectativas para nosotros son irreales y elevadas. Vivimos con las expectativas que otras personas tienen de nosotros. Hay un único tipo de desafío y de presión relacionado con el liderazgo que con frecuencia lleva al temor. Si no tienes un antídoto para ello, serás aplastado por ello. Y si la música puede ayudarte a superar eso, y si encuentras una canción como esa u otras parecidas, escúchala y escúchala y escúchala y escúchala hasta que el temor se vaya. No tienen que vivir y liderar con temor. ¿Sí? Hablaba con Brian y Brian estaba diciendo que ha habido periodos en su vida. Han oído sobre algunos de los desafíos que él ha tenido en su largo ministerio. Y me estaba diciendo que hubo veces en que lo único que él tenía era el nombre de Cristo para aferrarse. Justo
cuando piensas que no hay otro nombre, otra esperanza, otro salvavidas para ti al cual aferrarte. Y de su iglesia salió esta hermosa canción. Escuchemos un par de líneas y dejaremos que Brian haga unas reflexiones sobre lo que esa canción significa para él, así que vamos a oírla. Lift up our eyes, see the King has come, light of the world reaching out for us. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Oh, lift up your eyes, see the King has come, light of the world reaching out for us. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Oh, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift him up. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Bueno, claro, en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan se encontraron con el hombre que había mendigado 40 años en la puerta La Hermosa. Una hermosa puerta, hermoso bronce, hermosa puerta. Y ese hombre podía ir a la puerta, pero nunca la había atravesado. Y fue en medio de todo eso cuando Pedro le llevó sanidad y el pueblo comenzó a cuestionar y aquí está la idea. Pedro dijo, no hay otro nombre, sino el nombre de Jesús. Ese es el único nombre. Y ha habido veces en mi vida en que he sido muy consciente de que no hay nombre igual que el nombre de Jesús. En Hebreos habla de dos cosas inmutables, dos cosas constantes, inconmovibles e inmutables. Una, la palabra de Dios, la otra es su promesa. Y hay canciones escritas por hombres en nuestra iglesia, dos canciones similares. Una se titula Ancla y la otra No hay otro nombre. Esta en particular, Ancla, habla sobre la promesa de Dios, habla sobre su palabra. Fue escrita por un joven que supo que su esposa estaba embarazada, estaban muy emocionados, como cualquier pareja, pero 3 meses después tuvo un aborto. Quedaron devastados y estaban a mitad de escribir una canción sobre eso. El nombre de Jesús y, en particular, la palabra y la promesa de Dios que son inmutables, no cambian. Y escribieron esas canciones, las escribieron por esa experiencia, en medio de su dolor. Y el fruto, el resultado, es que Dios los ayudó y el día de hoy ya tienen niños sanos y demás. Las canciones, creo, tienen un inmenso potencial de lograr curar a una persona. Y eso es algo que amo de la adoración, una cosa que me encanta de servir a Dios, no pensar en mis días más oscuros o en momentos duros. Algo muy poderoso que podría pasar sería entrar en la presencia de Dios y en la adoración, porque en esos momentos oscuros y difíciles no hay nada que inunde tu alma como la música ungida. La música en sí es creada en el dolor. Y por eso el corazón de lo que es creado es el corazón con el que impacta a las personas. Sí. Y uno de los momentos que Brian conoce sucedió hace años en nuestra iglesia. Acabábamos de comprar este terreno y recaudábamos dinero para el edificio aquí. Y la persona más importante en mi vida, bueno, aparte de Dios, era mi padre, un ser formidable, un valiente y fuerte líder que pensaba que yo podía hacer cualquier cosa. Mi padre tenía una confianza total en mis capacidades. Y cuando yo le decía, saben, es mucho comprar todo esto, todo este terreno, una pequeña iglesia y todo eso, él me decía, Billy,
confía en Dios. Y tú eres inteligente, ¿saben? Él solo infundía enormes cantidades de fe y confianza en mí. Me dijeron que tuvo un ataque al corazón y murió. ¡Pum! Yo tenía 28 años, metido hasta el cuello en el desafío, y la persona más importante es arrebatada de mi vida. Yo estaba inconsolable. Pensaba, todo este sueño va a llegar a su fin en este momento. No puedo seguir con esto sin su confianza en mí. Sucedió que el ataque al corazón lo tuvo en el centro de Chicago. Me subí al primer expreso que iba al centro para reclamar su cuerpo. Y pensaba, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces recordé ese Salmo 68, donde dice, yo seré un padre para los huérfanos. Seré un padre para los huérfanos. Aquello fue increíble y me aferré a ese salmo, a esas palabras impresas, me aferré a eso, me ayudó en ese tiempo, pude atravesar aquella época. Pero no hubo ninguna canción durante aquellos días que me ayudara. Hubo ese versículo que me ayudó, no hubo canción. Y siempre deseé que la hubiera habido. Y entonces, hace 6, 8 meses o algo, hubo una canción que salió, está en todo el mundo ahora, y habla de que nuestro Dios es un buen padre. La primera vez que oí la canción, fui con Marshall y le dije, Marshall, debes ayudarme. Tienes que cantar esa canción, porque tengo un versículo que me ha ayudado. Necesito una canción, sí, aún hasta este día, que me ayude con esto. Así que Marshall va a cantar una parte. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. That's who I am. That's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of the night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. That's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Quiero hacer una oración ahora por los huérfanos de padre, los huérfanos de madre, por quienes en este momento están liderando y están afligidos por la pérdida de un ser querido, la pérdida de un cónyuge, la pérdida de un hijo, alguna persona muy importante, quien pensábamos que tendríamos a nuestro lado durante toda la vida y que ya no está. A los que no sabemos cómo sustituir ese vacío, Dios, por el poder de tu espíritu, recuerda a todos en la cumbre global que tú eres un buen padre y que somos amados por ti y que podemos caminar de la mano
guiados, consolados, fortalecidos cada día por tu bondad hacia nosotros y tu amor hacia nosotros. Toca a personas por el poder de tu Espíritu ahora, en cada sede, en todo el mundo, con el conocimiento del buen Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y hablando con Brian recientemente, está en esa aventura de fe de nuevo, donde está en aguas desconocidas con una nueva película que va a salir y también comenzando 2 nuevas iglesias en Sudamérica. ¿Pueden imaginar todo lo que tiene encima? Yo bromeo con él, le digo, tú nunca estás cerca de la costa, tú estás en lo profundo todo el tiempo. Y él tiene mucha fe, más que yo. Y de su iglesia sale esta canción titulada Océanos. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith may be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Me encanta esa canción, Brian, y me recuerda otra vez que los líderes están casi siempre sin ver tierra firme, ¿sabes? Y tienen eso que están en esa posición única donde sienten que son ellos y Dios, y si Dios no interviene, ahí nos quedamos. Y tenemos una canción más con la que vamos a cerrar esta sesión, pero quiero suplicarles, no me cuesta trabajo hacerlo. Líderes no pueden hacer este trayecto sin la ayuda de lo alto. Amén. No pueden sostener las demandas del liderazgo sin una fuente de regeneradora fuerza que viene de Dios. Y tienen que seguir los ritmos de su vida de tal manera que les permita tener acceso a esa fortaleza. Es decir, realmente tienen que usar la música, realmente tienen que tomar algún tiempo antes de que comience su día o tiempo durante su día. El tiempo que van en el auto, cómprense unos audífonos. Es nuestro trabajo mantenernos conectados con el Dios que nos ayudará a hacer esto tan grande. Y si no han aprovechado el poder de la música lo suficiente en años recientes, por favor háganlo. Hay un poder único en ella y una manera en que Dios la usa que puede ayudarles realmente en momentos difíciles. Hay un amigo que está aquí como mi invitado de hace 20 años. Compra empresas para ganarse la vida. Y aún tiene un lado muy sensible en él cuando se trata de música.
Y es un tipo holandés como yo, sin emociones. Y nos mantenemos lejos de eso. Y él me enviará un correo diciendo, oí un nuevo canto, y yo lo oiré. Y una hora después le responderé, me mató. Gracias por enviarme esa canción. Gracias por enviarme esa canción. Unos días después encontraré uno y se lo enviaré a él por correo también. 45 minutos después recibiré un correo del otro lado del país. Me dirá, estoy de pie en mi patio llorando sin parar. Necesitaba eso, necesitaba esa canción. Hermoso. Pueden ayudarse uno a otro, pueden animarse uno a otro, mediante el poder y la bendición de la música. Pues una canción más y creo que... espero que entiendan el punto para entonces o me rindo. Ya estoy pensando en eso. Adelante. Through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. Oh, the waves and wind still know His name. And it is well with my soul.